Saludos, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la materia de modelo de simulación financiera. A continuación les vamos a presentar el análisis de viabilidad del caso Arno. Los integrantes de nuestro grupo son Pablo Almendaris, Carla Loor, Denise Morejón, Javier Reynoso y Felipe Riera. Mi nombre es Pablo Almendaris. Ahora, analizando el caso Arno, supongamos que nuestra empresa es uno de los principales proveedores de Arno, sociedad anónima. Nuestro cliente es una sociedad con un equipo directivo altamente motivado y en un sector con grandes oportunidades, por lo que su tasa de crecimiento en los últimos años ha sido espectacular. En el entorno del 20% anual acumulativo, las características de negocio son las siguientes. Tenemos que Arno tiene un elevado crecimiento, márgenes brutos y netos sostenibles, cobra 90 días de venta, pago a proveedores a 90 días de costo de mercaderías vendidas, existencia en 60 días de costo de mercadería vendidas, pagos a acreedores de activos fijos a 120 días, reparto de dividendos del 80% del beneficio neto. Ahora vamos a analizar los estados de situación financiera de Arno. Estos están expresados en miles de euros. Como podemos observar, el total de activo circulante es $1.850.000. En el total en activo fijo neto tenemos $7 millones y el total de activos $8.850.000. En el pasivo tenemos total pasivo sin costo de financiamiento €1.562.000. Total de recursos ajenos con costo de financiación €3 millones. Tiene un total de pasivos de €8.850.000. En la cuenta de explotación observamos que el ingreso en ventas es de 5 millones, el costo de ventas de 3 millones, que representa el 60% de los ingresos en ventas, dejando un margen bruto de €2 millones, que representa el 40% de los ingresos en ventas, teniendo un gasto operativo de €500.000, gastos financieros €210.000, gastos generales de €250.000, tiene un total de gastos de €960.000, obteniendo un beneficio antes de impuesto, haciendo la resta entre margen bruto y total de gastos de €1.040.000, un gasto de impuestos de €312.000, dejándonos un beneficio neto de €728.000. Ahora, vamos a analizar la evolución que se prevé que Arno va a tener en los años siguientes. Tenemos que las ventas se incrementarán en un 30%, el margen bruto se reducirá en un 3%, los gastos operativos se incrementarán en un 2% y se necesitará invertir €1,5 millones en nuevos equipos. Además, se pagará dividendos del ejercicio anterior a finales de junio. Todos estos datos son importantes para la cuenta de balance de cuenta de explotación provisional que vamos a realizar a continuación. Tenemos además unos datos adicionales que nos ayudan a realizar mejor la cuenta de explotación, que son en cuanto a la repartición de ventas por bimestres. Ustedes en esta cuenta de explotación pueden observar que tenemos 6 columnas que representan los 6 bimestres del año. En el primer bimestre de enero a febrero tenemos el 5% de representación en ventas, marzo-abril el 10%, mayo-junio el 10%, julio-agosto tenemos un gran impacto en ventas representando por el 55%, septiembre-octubre el 10%, noviembre-diciembre el 10%. Como les dije al inicio, el incremento en ventas va a ser de un 30%. Ustedes pueden observar en ingreso en ventas, en el total de ingreso en ventas desde 6.500 y anteriormente en la cuenta en el ingreso de ventas de las 5.000. Aquí se puede evidenciar el incremento del 30% en ventas. Además les mencionaba que este incremento era a costa de reducir un 3% el margen bruto. Aquí ustedes pueden observar que es del 37% y anteriormente era el 40%. Ya el costo de ventas lo obtenemos de la multiplicación del 63% del ingreso en ventas.
Es decir, nosotros vamos a multiplicar este valor por el 63% y vamos a tener este de aquí. Y vamos a hacer lo mismo en los 6 bimestres. El margen bruto es la diferencia entre ingreso en ventas y costo de ventas, teniendo lo mismo en los 6 bimestres, representado por un 37% como ya expliqué anteriormente. Ahora, los gastos operativos nos decía que se iba a incrementar en un 2%. Anteriormente este representaba el 10%. Aquí ya podemos evidenciar el incremento de 2 puntos porcentuales. Y para tener este valor, como les digo, se aumentaría el 2% y se le dividiría para los 6 bimestres el total de gastos operativos dividido para 6, obteniendo 130.000 euros para cada bimestre. Los gastos financieros serán del 7% del total de recursos ajenos de costo de financiamiento del balance previsional, como ustedes pueden observar aquí. El total de recursos ajenos con costo de financiación son estos 6 bimestres. Y de este valor nosotros tomamos el 7% y ese será ubicado en cada uno de los bimestres correspondientes. Los gastos generales nos dice no cambia a comparación del año anterior, siendo los mismos 5% que se multiplica del ingreso en ventas para los bimestres totales y se divide para 6. El total del gasto es nada más que la suma de los tres gastos, el gasto operativo, gasto financiero y gastos generales. Y lo mismo lo hacemos en los 6 bimestres. Para el beneficio antes de impuestos, se restará al margen bruto menos el total de gastos en los 6 bimestres. Como ustedes pueden observar, en el primer bimestre tenemos un negativo. Y en el bimestre donde teníamos un aumento considerable de las ventas, podemos observar el beneficio antes de impuesto que nos queda, que es de 1.089.000 euros. Y esta operación la hacemos para los 6 bimestres. El gasto de impuestos, como es un ejercicio que se aplica en España, en este caso va a ser del 30% del beneficio antes de impuesto. Como ustedes pueden observar en la celda, en la barra de fórmulas, se toma el 30% del beneficio antes de impuesto en todas las columnas de los bimestres. Y el beneficio neto lo obtenemos nada más de la resta entre beneficio antes de impuestos y gastos de impuestos. Y este cálculo lo hacemos para todas las columnas. Bueno, mi nombre fue Pablo Almendares, a continuación mis compañeros. Mi nombre es Denis Morejón y a continuación realizaré la elaboración del balance previsional. Para empezar, aclararemos que los siguientes valores están medidos en miles de euros, pero por fines didácticos y para facilitar su comprensión, leeremos estos valores como se muestran a continuación. Para obtener los valores que se muestran en esta tabla, tendremos que tener los valores preliminares, los cuales obtendremos del estado de situación financiera que nos dieron como datos del año base, con los cuales nosotros podremos hacer las proyecciones a futuro de los siguientes 6 bimestres. Para obtener el valor de tesorería, como dije, lo obtendremos del estado de situación financiera inicial que nos dieron como dato y lo trasladaremos todos estos valores a las respectivas cuentas al balance previsional. Para obtener el valor de las proyecciones de tesorería, estos se mantendrán constantes durante los siguientes 6 bimestres. Y para obtener el valor de existencias, también copiaremos del estado de situación financiera los 500.000 que es de existencias y los trasladaremos al balance previsional. Y para obtener sus proyecciones, sacamos del costo de mercadería vendida de la cuenta de explotación previsional, en el cual se encuentra dado por el costo de ventas, que ya lo calculamos con anterioridad por los 6 bimestres que debemos trasladarlos al balance previsional. Para obtener el valor de clientes, este lo obtendremos del estado de situación financiera para el año base, y para sus respectivas proyecciones, estas las obtendremos de la cuenta de explotación previsional, que lo obtendremos de los ingresos de ventas multiplicado por los 90 días del cobro de ventas sobre los 60 días del costo de la mercadería vendida, y eso nos dará en el balance previsional los valores de clientes en sus proyecciones respectivas para los 6 bimestres. Ahora, para calcular el total activo circulante, será
la suma de tesorería más existencias y más clientes, y eso nos dará el total de activo circulante. Ahora, para calcular el activo fijo bruto, como sabíamos en un inicio, nos dieron una premisa en el ejercicio que debemos aumentar 1,5 millones en el activo fijo bruto, el cual lo distribuiremos 500,000 en los diferentes periodos. Como podemos ver, el año base que lo obtenemos del estado de situación financiera, que lo tenemos ahí, que es de los 12,000 euros, 12 millones de euros, los aumentaremos a 500,000, y así aumentaremos también en el segundo periodo bimestre a 13 millones, y de ahí permanecerá constante durante los siguientes 3 bimestres. Para el último, aumentarlo los últimos 500,000, lo cual nos dará una clara evidencia de que aumentamos el 1,5 millones para el activo fijo bruto. Ahora, para calcular el activo de amortización acumulada, es una premisa también que nos da que se debe aumentar 50,000 en cada uno de los bimestres. Es por eso que en cada uno vemos que va aumentando de 5,000 a 5,050 a 5,100, y así respectivamente. Ahora, para obtener el activo fijo neto, será la suma de el activo fijo bruto más la amortización acumulada del activo. Ahora, para obtener el total activos, será la suma del activo circulante más el activo fijo neto, que tenemos estos dos valores de aquí, y nos darán como resultados estos valores, y así lo seguiremos haciendo por los diferentes bimestres. Ahora sigamos con el pasivo. Para obtener el valor de proveedores, este valor lo obtenemos el del año base, como lo dije, lo sacamos del estado de situación financiera, que serán los 750,000, y para obtener sus respectivas variaciones, este se obtiene del valor de costo de mercaderías vendidas de la cuenta de explotación previsional, multiplicando por 90 días de pago de proveedores de costo de mercadería vendidas y dividido para los 60 días de existencia del costo de mercadería vendidas. Ahora, para obtener el valor de acreedores de activos fijos, este es un valor que tenemos como premisa y que nos da el ejercicio, y este se le establecerá de la siguiente manera. Ahora, para calcular el impuesto por pagar, es un valor que lo sacamos del estado de situación financiera, que serán los impuestos por pagar, los 312,000, y para sus proyecciones los calcularemos de la siguiente manera. Esta se obtiene del valor de gasto de impuesto de la cuenta de explotación previsional más el impuesto a pagar del balance previsional, y se suma bimestralmente, es decir que con anterioridad, es decir que se suma el anterior más el actual. Se sumará de la siguiente manera. Será los 312,000 que tenemos del año base más de la cuenta de explotación previsional, que serán los gastos e impuestos, que serán la suma de este más el año anterior, y así seguiremos haciéndolo para obtener los valores que se encuentran aquí. Ahora, para obtener el total pasivo a corto plazo sin costo de financiamiento, se da de la siguiente manera. Este se obtiene sumando los proveedores comerciales más los acreedores de activos fijos y más los impuestos por pagar. Ahora, para obtener la deuda a corto plazo del año base, se la copiará del estado de situación financiera, que será la deuda a corto plazo por 1000. Y para obtener sus proyecciones será el valor del año anterior más el valor del año actual, que se obtiene del estado de origen de aplicación de fondos, de la variación de la deuda más las deudas a mediano y largo plazo, y se suma bimestralmente, es decir, como les dije, el anterior más el actual. Esta del estado de origen y aplicación de fondos será la B26, la cual obtenemos que será la variación de la deuda más el año anterior, que tenemos que es una de 1000, y así seguiremos haciendo por los diferentes 6 bimestres.
Ahora, para la deuda a mediano y largo plazo, como sabemos, esta para sacar del año base la sacamos del estado de situación financiera que tenemos como dato inicial, y para su proyección es un valor que no se moverá y permanecerá constante porque es una deuda a largo plazo y ya está establecida y no la podemos modificar. Ahora, para obtener el total de recursos ajenos con costo de financiamiento será la suma de deuda a corto plazo más la deuda a mediano y largo plazo. Ahora, el capital social. El capital social también lo tenemos del estado de situación financiera que nos da como dato inicial y lo trasladamos al balance previsional. Este valor se mantendrá constante durante los 6 bimestres y no se altera porque no se aumenta ni se disminuye el capital social. La reserva. La reserva también la sacamos del estado de situación financiera que tenemos como premisa inicial y para sus variaciones en los respectivos bimestres es un dato que nos da ya el ejercicio y no los podemos modificar. El resultado acumulado del ejercicio. Este también es del estado de situación financiera inicial que tenemos como dato que es 728.000 y para obtener sus proyecciones se obtiene este valor de las reservas de cuenta de explotación previsional y se va sumándolo del bimestre anterior más el bimestre actual, el cual se da de la siguiente manera, que en la cuenta de explotación previsional, que sería el beneficio neto de la proyección más el del segundo bimestre, y así seguiremos sacando los valores de los 6 bimestres. Ahora, para obtener el total de recursos propios es la suma de capital social más las reservas y más el resultado de acumulado de ejercicios. Y para obtener el total pasivos va a ser la suma del total pasivo a corto plazo sin costos de financiamiento más el total de recursos ajenos con costo de financiamiento y más el total de recursos propios. Gracias. Continuando con el análisis del caso Arno, otro punto muy importante a revisar es el EOAF previsional. El EOAF previsional es el estado de origen y aplicación de fondos previsional, en el cual vamos a identificar dos aspectos muy importantes que son los fondos de caja operativa y el total de la variación de NOF. NOF quiere decir necesidades operativas de fondos. Ya, para empezar a armar nuestro EOAF previsional es necesario tomar en cuenta como primer dato el beneficio neto. Este beneficio neto lo tomamos de nuestra pestaña cuenta de explotación previsional, el que está aquí, que esta cuenta de explotación previsional es similar a un estado de resultados. Entonces lo que debemos hacer es copiar esta primera fila en nuestro EOAF previsional. Ya, como segundo punto tenemos los gastos de amortización. Estos gastos de amortización debemos tomar en cuenta que como dato el libro nos daba que 300.000 euros se iban a amortizar durante un año. Entonces se hace una distribución para cada bimestre que tenemos nosotros. De esta manera vamos a tener los fondos de caja operativa. ¿Cómo vamos a obtener estos fondos? Es la suma tanto del beneficio neto como el gasto de amortización. ¿Por qué sumamos el gasto de amortización? Es muy importante entender que la amortización no es un fondo que estamos desembolsando dinero inmediatamente, sino que es como un reembolso de nuestra inversión generada. El siguiente punto a tratar en nuestro EOAF son los NOF, es decir, las necesidades operativas de fondos. Los aspectos que vamos a analizar son la variación a clientes, variación a existencias, variación a impuestos a pagar, variación proveedores y variación a acreedores. Como primer punto, la variación a clientes vamos a tomarlo de nuestro balance previsional, como lo tenemos aquí en la fórmula. Y nos dice que vamos a ver la variación de clientes de nuestro balance previsional, que vamos a tomar en consideración el año anterior menos el año actual, para saber si es que ha incrementado o ha disminuido nuestra cuenta de clientes. Y así lo vamos a hacer para todos los años. Para la variación a existencias es el mismo tratamiento que la variación clientes, puesto que estos forman parte del activo.
Entonces, como primer punto, en la variación existencial vamos a tomar los valores de igual manera del balance previsional que tenemos aquí. Como tenemos en el año 0, 500 y en el año 1, 205. Entonces, como dijimos, queremos conocer si incrementó o disminuyó de un periodo a otro este valor de existencias, para lo cual debemos restar el año anterior menos el año actual. De esta manera vamos a obtener nuestra segunda variación, que es la variación de existencias. Lo mismo vamos a hacer de un periodo a otro. Saber la variación de los pasivos, es decir, variación por impuestos a pagar, por proveedores y por acreedores. Dentro de la variación de impuesto por pagar y de los pasivos va a ser de forma diferente, es decir, vamos a tomar en cuenta el año actual menos el año anterior. Esto es lo que difiere de la variación en activos. Entonces, para la variación de impuestos por pagar, nos vamos a ir a los balances previsionales y vamos a tomar en cuenta en nuestra parte de pasivos impuestos por pagar el año actual menos el año anterior, de acuerdo al año que vayamos a calcular. Y así lo hacemos para todos los años que tenemos aquí. Nuestro siguiente paso es variación a proveedores. Es el mismo tratamiento. Tomamos del balance previsional el año en que están proveedores comerciales, el año actual menos el año anterior, y así para los siguientes periodos. Lo mismo va a pasar con nuestra variación a acreedores, que tenemos aquí acreedores en activos fijos. Vamos a tomar el año actual menos el año anterior, y así para todos los periodos, y vamos a obtener los valores que están aquí. Y como último punto, para conocer las necesidades operativas de financiamiento, vamos a encontrar el total de la variación de las mismas. Esto se da mediante la suma de las variaciones existentes en nuestro EOAF previsional. Como ya lo dijimos, clientes de existencias, impuestos a pagar, proveedores y acreedores. Para continuar con nuestro EOAF, debemos calcular nuestra caja generada por operaciones, que no es más que la suma de nuestros fondos de caja operativos y del total de la variación de NOV. Y así obtenemos la caja generada por las operaciones. Este procedimiento se lo realizará en todos los periodos analizados. El siguiente punto en nuestro análisis va a ser la caja generada por las operaciones. Esta se lo va a obtener mediante la suma de los fondos de cajas operativo y el total de la variación del NOV. Ya, el siguiente paso es los inventarios en activos fijos. Esto no es más que la variación en el activo bruto que tenemos aquí en el balance previsional, que está aquí. Como podemos notar, en el periodo 1, 3 y 6 existe un incremento de nuestro activo bruto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en primer lugar, en los datos del libro nos menciona que se incrementará 1.500.000 euros en compra de nuevos equipos. Pues nuestra empresa, Arno, intenta incrementar su producción y por tanto debe hacer una inversión en estos activos. En cuanto al pago de dividendos, este es un dato que nos proporciona el libro. El libro nos menciona que Arno, al ser una empresa muy rentable, ellos reparten a sus socios el 80% de su beneficio obtenido en el periodo analizado. En este caso, el dato que nos da la empresa es que obtuvieron 728.000 euros en el año base. Por lo tanto, para sacar nuestro pago de dividendos va a ser el 80% de estos $728.000. ¿Por qué lo pagamos en el tercer periodo? Pues lo hacemos porque es un dato que nos proporciona el libro, que lo vamos a realizar justamente en este periodo. Para continuar nuestro estudio del EOAF previsional, debemos analizar el flujo de caja neto. Primero debemos saber cómo obtenemos este valor, y esto no es nada más que la suma entre la caja generada por las operaciones, el inventario de activos fijos y el pago de dividendos. Así obtendremos el valor de nuestro flujo de caja neto para todos los periodos.
Por último, para terminar con este tema muy importante, es necesario conocer por qué medio va a venir nuestra financiación. Si va a ser una financiación ya sea por fondos propios, es decir, por tesorería, o sea por fondos externos de terceros, es decir, por deuda. Para ello debemos conocer las variaciones tanto de tesorería como la variación de deuda. Como lo mencionamos anteriormente, una variación de tesorería o una variación ya sea por existencias o inventarios es nada más que la diferencia entre dos periodos. En este caso, como es un activo, va a ser la diferencia entre el periodo base menos el periodo actual. Y eso sí que vamos a obtenerlo del balance previsional, que está aquí. En tesorería, para todos nuestros periodos va a ser de 100.000 euros y por lo tanto nuestra variación va a ser de 0 en todos los periodos. El siguiente es la variación de la deuda. Esta variación es nada más que la diferencia entre la variación en tesorería y el flujo de caja neta. Y así obtendremos todos los valores de nuestro EOAF previsional. Haciendo un breve análisis al flujo de caja neto, decimos que un proyecto es viable cuando genera flujos positivos. En este caso tenemos 3 periodos en los que nos genera flujos negativos y al finalizar el total del periodo vamos a tener un flujo de caja negativo, lo cual nos indica que el proyecto no es viable y no es sostenible desde un punto de vista financiero. Mediante este pequeño análisis podemos determinar que durante estos 3 periodos Arno va a necesitar financiamiento, por lo cual deberá recurrir a un financiamiento externo y nosotros como proveedores nos vamos a ver afectados en el pago que Arno nos va a realizar, por lo cual sería bastante riesgoso que aceptáramos ser proveedores de Arno. A continuación hablaré sobre el EOAF previsional. Mi nombre es Javier Reynoso y a continuación mi exposición. Con la condición de que nuestro cliente reciba los pagos de 100 y 150 días nosotros como proveedores, ellos nos proponen estos dichos cambios para que nosotros consideremos si es que realizamos o no la inversión en esta propuesta. Como vemos en el EOAF provisional de 100 y 150 días, los cambios no son mayores que en el EOAF provisional original. La única diferencia está en las cuentas de proveedores y de clientes, como ven subrayado aquí en estos sitios del Excel. También podemos diferenciar en el balance previsional de 100 y 150 días que las únicas cuentas con las que vamos a trabajar son las de clientes y proveedores, ya que la mayoría de cuentas no cambia su estructura ni su fondo del EOAF provisional original, ya que las únicas cuentas que se van a ver afectadas son las que van directamente relacionadas con la propuesta que nos dijeron. El beneficio neto y el gasto de amortización son los mismos que en el EOAF original, por lo tanto los fondos de caja operativos de cada bimestre serán iguales a los valores presentados con anterioridad, como se puede observar aquí en esta hoja de Excel. Por lo tanto, seguimos con el ejercicio. El valor de la variación de clientes en estas celdas se pueden presentar de la cuenta clientes de balance provisional y es la diferencia de un bimestre a otro. Como podemos ver, están divididos en 6 bimestres del año y la variación de esta con este se transfiere acá al balance del EOAF provisional. Por lo tanto, este valor lo tenemos de ingresos de ventas multiplicado por los 100 días que nos dijeron nuestro pago a proveedores y dividido para los 60 días del coste de mercaderías vendidas o en este caso la rotación del inventario. Para los proveedores es lo mismo, ya que también a nosotros nos piden un plazo de 150 días para los pagos que nos tienen que realizar. Por lo tanto, la fórmula se altera de la siguiente manera. El costo de mercaderías vendidas de la cuenta de explotación previsional
multiplicado por los 150 días de cobro que nos ofrecen a nosotros y a su vez dividido para los 60 días de la rotación del inventario. Estos son los datos que nosotros ya nos daban con anterioridad y nuestros compañeros les han explicado más a fondo. Por lo tanto, podemos decir que en el EVAF previsional de 100 y 150 días, las cuentas que se ven afectadas y que varían son la variación de proveedores y la variación de clientes. Depende también de nuestros balance previsional de 100 y 150 días que habíamos realizado, ya que de aquí vamos a tomar los valores para sacar nuestras variaciones en clientes y proveedores. Y una variación que es la diferencia de clientes del bimestre anterior con los clientes del bimestre actual. Ahora hablaremos de la evolución de saldos. Como saben, es importante medir los riesgos que se pueden presentar en un proyecto de inversión, y más aún cuando nuestra participación en una empresa es significativa. En este caso, nuestra participación en Arno es del 30%, y es un valor que representa una cuantía muy grande si se hablara de pérdida. El saldo inicial que se obtiene del balance previsional, el valor que tenemos aquí marcado, lo obtenemos del balance previsional de la cuenta proveedores y se escoge el periodo inicial y se multiplica por el 30%. Nosotros podemos ver en el balance previsional original que en la cuenta de proveedores vamos a obtener el del saldo inicial, ya que este de acá es del año base. Del periodo inicial cogemos el primer valor y lo multiplicamos por el 30%, obteniendo así el valor de 225. Como tenemos que recordarles, aquí trabajamos nosotros con millones de euros, pero para facilidad didáctica, en miles de euros, pero para facilidad didáctica nosotros solo trabajaremos con estos valores y lo demás ya se asume. También el saldo inicial en los tres es lo mismo, ya que ninguno va a variar, porque al principio del año todos comienzan iguales, ya independientemente de si son 100 días de clientes o 150 días de proveedores, no varía en este aspecto. El saldo máximo, como podemos observar, sacamos del balance previsional del periodo que tiene más fluctuación, que es el periodo 4. Como podemos ver, es el que tiene más valor de todos los demás celdas. Por lo tanto, este cogemos que es el valor máximo y multiplicamos por el 30%. De igual manera en las tres formas, pero después vamos a ver que viene una diferencia. En el saldo final nosotros obtenemos del balance previsional del último periodo bimestral, y de este saldo lo multiplicamos por el 30% y así obtenemos este resultado. En la variación de 100 días nosotros vemos que no existe mayor diferencia. Eso es porque la cuenta de clientes no afecta directamente a esta evolución de saldos, pero en la parte de los 150 días de proveedores sí que se ve afectado, ya que el saldo máximo del balance previsional de 100 y 150 días cambia drásticamente, de 3.000 a 5.000. Por lo tanto, este valor va a ascender y a subir a 1.689. También el saldo final va a variar, ya que como trabajamos directamente con la cuenta de proveedores se ve afectado y el saldo final es 1024. Como anteriormente teníamos, el saldo final era 614. Por lo tanto, en la evolución de saldos, el saldo final de la variación de 150 días de proveedores va a cambiar y va a alterarse. A su vez va a ascender. Debemos manejar un efecto financiero del 7% que ya nos viene dando el ejercicio. Por lo tanto, para sacar un efecto financiero en proveedores, utilizaremos el saldo máximo y el saldo final. Y la fórmula es la que a continuación presentamos.
Utilizamos el saldo máximo del balance previsional y lo multiplicamos por el 7% del efecto financiero que ya se había dictaminado. A su vez, este lo dividimos para los 12 meses y este valor lo multiplicamos por el periodo que tenga mayor fluctuación. En este caso es el cuarto. Como podemos ver, es el que más fluctuación tiene debido a la actividad que realiza la empresa y que en estos meses son los que realizan más recaudos y flujos de dinero. Entonces podemos también obtener el saldo final de la misma manera. Obtenemos del balance previsional el último periodo, multiplicamos por el 7% de la que se refiere al efecto financiero y esto dividimos para 12 meses y multiplicamos todo esto por el periodo de mayor concentración. Por lo tanto, podemos observar que existe un alto riesgo si decidimos aceptar las condiciones que nuestro cliente nos propone, y el efecto financiero para nuestra empresa proveedora es alto, debido a que tenemos una participación considerable, como recordarán es del 30%, y como proveedor de nuestro cliente, nosotros representamos a su empresa el 30% de proveedores. Por lo tanto, en base a diferentes análisis que hemos presentado en todo este video, no es conveniente aceptar una renovación de inversión con estas condiciones. Además, siempre tenemos que tener en cuenta que en una inversión existe en juego mucho dinero y que una buena decisión dependerán los beneficios que tengamos o las pérdidas que se puedan presentar. Siempre es necesario analizar todos los puntos que puedan darse dentro de una inversión, porque como sabrán, nuestro dinero depende de las decisiones que nosotros tomemos. Espero que todo este video haya sido de ayuda para reforzar conocimientos y entender de mejor manera cómo se realiza un análisis de viabilidad de una propuesta de inversión. Muchas gracias.